Esa quería elegir. Ya. Entonces, vamos. Voy a repasar rápidamente. Estrés, que no lo terminamos de ver. ¿Ya? Mejor venderle blanca, pues esa no le va a vender. Profe, este PPT todavía no lo sube a la página, ¿sí, Juan? ¿El sitio? No, esto todavía no. Todavía no. No, no. ¿Podría subirlo antes del sábado? Sí, pues Como para sí. echarle una miradita. Sí, Gracias, profe. no hay problema. No, esa es mía. Ya. Hay un micrófono abierto. De coger un poco de brócoli y todo el arroz, así comer la leche. Ese parece que era ya. Bien. Ya, entonces comentábamos que el estrés, ¿cierto? Puede ser de distinto tipo. ¿Ah? Bueno, está el objetivo de la clase, ¿ya? Y mencionamos principalmente que tiene muchas causas, pero que el estrés en sí es la puerta de entrada para algunos cuadros de salud mental, como son, por ejemplo, los trastornos ansiosos, trastornos de pánico, la depresión, ¿ya? Que surgen muchas veces por estreses, por cuadros de estrés previos. ¿Ah? Y mencionamos que el estrés, uno de los tipos de estrés puede ser laboral, pero el estrés en general es toda situación en donde las demandas de la vida son más de lo que podemos abordar, o también demandas internas. Mencionamos que hay personas que piensan mucho, le dan mucha vuelta a las cosas, se complican, ya, y eso también genera una suerte de estrés, ¿sí? Y este estrés va a tener principalmente tres etapas, según el modelo de Selye, ¿cierto? La alarma de reacción, adaptación y agotamiento. La alarma de reacción es cuando empezamos a darnos cuenta que nos falta energía, que estamos un poco menos capaces de poder abordar todas las cosas que tenemos que hacer, nos sentimos más cansados, ¿sí? Aparecen estas pequeñas taquicardias cortitas, por ejemplo, ¿ya? En el fondo nos damos cuenta que estamos agotados y agotadas. Hacemos algunos intentos, modificamos nuestras actividades, quizás cambiamos la rutina y puede que esa etapa de estrés llegue hasta ahí nomás. Pero si no modificamos la rutina o modificamos algunas cosas, pero no es suficiente para poder equilibrar, ¿cierto?, las demandas versus la capacidad de adaptación, pasamos a la fase de adaptación. ¿Ah? Que en el fondo es como un segundo aire que nos viene, donde nos sentimos adaptados un par de semanas, pero finalmente nos agotamos. Y en esta etapa ya estoy con dolor de cabeza, caspas, se me está empezando a caer el pelo, aumenta el metabolismo, por ejemplo, ando más irritable, con dolor de cabeza, es decir, una serie de síntomas. ¿Ya? Y aparece ya con más intensidad el trastorno del sueño, por ejemplo, y los cambios de estado de ánimo. En esta etapa usualmente se confunde el estrés con la depresión, porque tienen síntomas, vamos a ver, que son similares. ¿Sí? Si yo no hago cambios importantes, por ejemplo, en su momento sus compañeros mencionaban que muchos de ellos hicieron cambios de vida, se cambiaron de ciudad, cambiaron la forma de trabajar y les mejoró su calidad de vida y disminuyó el estrés. Hicieron cambios que fueron efectivos. ¿Ah? Pero no estoy bien que el estrés puede ser por situaciones o puede ser por personas. Si yo tengo una relación familiar que es compleja, que es difícil, que me sobrepasa en mis capacidades de poder resolverla, voy a estar estresado emocionalmente, voy a andar irritable, voy a andar con mal ánimo, no voy a dormir bien, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, siempre pensemos el estrés como esta situación en donde no somos capaces de abordar todas las demandas de la vida. ¿Sí? Y ojo, son las demandas percibidas por la persona, no lo que uno cree en torno a los otros. Porque hay gente que va a decir, oye, pero si tienes trabajo, tu hijo es tan sano, ¿de qué te quejáis? Pues tú deberías estar contento en vez de estresado. No, aquí lo que importa es qué es lo que la persona siente. Y si dices, ¿sabes qué? Sí tenéis razón, pero estoy hasta el cogote con el trabajo, no sé, pues, tengo a la suegra viviendo en la casa, no sé, pues, por ejemplo, si es una relación que es compleja, ¿ah? Sí tengo dos hijos, pero es súper complejo para mí poder cuidarlos, educarlos, esta persona va a estar estresada. Ya, es decir, volvemos siempre a las subjetividades, ¿sí? A que nos interesa
la percepción, la visión de la persona que está sufriendo el estrés, no lo que nosotros creemos que le pasa. ¿Sí? Eso es súper importante. Y si este estrés se mantiene por más tiempo, aquí hablamos de meses, ya entramos en una fase de agotamiento. Aquí ya estamos seguramente con cuadros de ansiedad ya instalados, ya estamos con cuadros depresivos, ya llevamos muchos meses durmiendo mal, con problemas interpersonales, se nos seca la piel, se nos está empezando a caer el pelo, tenemos taquicardias mucho más frecuentes, a lo mejor aparecen enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, aunque no tengamos antecedentes, se produce un desbalance importante en nuestro organismo, principalmente porque el estrés ataca, por así decirlo, o más que ataca, compromete el sistema nervioso. Y no se olviden que el sistema nervioso es fundamental en la coordinación del funcionamiento del cuerpo, es decir, el cerebro, el encéfalo, el sistema nervioso, más bien es el gerente del cuerpo. El gerente del sistema nervioso. El sistema nervioso controla todos los órganos internos, las musculaturas lisas, muchas funciones hormonales están controladas por este gerente que es el sistema nervioso. Y el estrés compromete el sistema nervioso, lo agota, lo modifica, lo inhibe en generar todas sus funciones adecuadamente. Por eso que muchas veces aparecen repercusiones físicas, y aparecen enfermedades crónicas, porque este gerente está enfermo. Este gerente va a veces a trabajar, a veces no, y va a trabajar enfermo. Entonces no hace la pega como debiera hacer. Por tanto, si el gerente no va o va de vez en cuando, está enfermo, ¿qué pasará con los subdepartamentos? Van a empezar a funcionar mal. ¿Se entiende, no? Por eso que el estrés nos puede llevar a la muerte, ¿sí? Por eso que alguien dice, pero si yo no tengo diabetes, no tengo antecedentes familiares, y me están encontrando altas el azúcar, por ejemplo, me están encontrando resistencia a insulina y no tengo sobrepeso, nada, soy joven. Bueno, el estrés, ¿ah? Podría ser que el estrés esté jugando un papel, o hipertensión, por ejemplo, ¿ya? O problemas de colon, ¿ya? Es decir, todos esos aspectos están dados porque este gerente está enfermo y no es capaz de organizar bien todos los subdepartamentos, ¿ya? En el agotamiento puede que nos moramos, por ejemplo, o podemos vivir, pero con una calidad de vida horrible, ¿ya? Así que importante buscar ayuda. Aquí está la línea de estrés, esa es la normal, la fase de alarma, notamos un desgaste, tenemos un segundo aire en resistencia, pero finalmente ya ahí nos agotamos y se nos complican todas nuestras reservas. Acá ya no nos acordamos de nada, estamos con mala memoria de trabajo, baja atención, baja concentración. Acá funcionamos por inercia. Nuestras relaciones sociales, interpersonales ya están muy desgastadas. Me he transformado en un sujeto complejo, difícil, frustrado, triste, ¿ah? Con poca energía. ¿Ah? Es decir, esta fase es, es letal, es compleja y disminuye notablemente nuestra calidad de vida, ¿ya? Y ojo que los efectos de esta etapa, ustedes pueden tratarse acá, pueden estar con licencia, entrar en tratamiento psicoterapéutico y médico, pero el organismo está tan dañado que van a pasar varios meses en que se van a recuperar, e incluso hay personas que no se recuperan porque se cronifican los síntomas. No se olviden que siempre que aparecen síntomas de distinto tipo, hay que tratarlos dentro de los 6 primeros meses, y si no, es muy probable que se cronifiquen. Si yo estoy con trastorno del sueño, porque tengo problemas personales, laborales, económicos, y no me trato eso, si lo hago antes de los 6 meses, tengo más posibilidades de modificarlo después de los 6 meses. Esa es la regla de los 6 meses. Ya hay una cuestión biológica de por medio ahí. ¿Ah? Si yo tuve un accidente y estoy con estrés postraumático, debo tratarme. Ojalá dentro de los 3 primeros meses, ojalá dentro de los 6 primeros meses, después eso se cronifica, ¿ya? Eso es interesante porque muchas personas llegan a consultar cuando, o sea, manteniendo síntomas de estrés, pero el foco que lo produjo ya no está hace rato. Hay gente que ha pasado 2, 3 años en que ya no está el foco de estrés, pero mantienen los síntomas. Y uno pregunta y no hubo ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de contención, ni familiar, ni psicoterapéutica, ni farmacológica, nada. Ya, entonces, siempre que ustedes sientan
que algo no está andando bien, que siento el pecho apretado, que me duele la cabeza, que me duele el estómago, que estoy más cansado, que me olvido de las cosas. No dejar pasar eso, consultar. Porque si me demoro mucho tiempo, eso se tiende a cronificar, tiende a ser un síntoma que es permanente. No es inmodificable, pero cuesta mucho más poder modificarlo. ¿Sí? Bien, entonces tenemos estamos repasando algunas cosas, ¿sí? Tenemos las repercusiones, ¿sí? Como dijo que era cronificar, Sí. Después de los 6 meses se cronifican los síntomas. Sí. gracias. Tenemos todos estos síntomas físicos, psicológicos, cognitivos, también conductuales, ¿ya? Consumo de alcohol, fumo más, problemas de agresión, todo eso, ¿ya? Y esto no lo hemos visto. Y las consecuencias, bueno, aparte de todos los síntomas y la disminución de la calidad de vida, podría ser que desarrollemos básicamente 2 tipos de estrés, pero hay un estrés que es bueno. El eustrés, ese es el estrés bueno, el que nos permite, por ejemplo, cuando tenemos que viajar, tener todo alerta, andamos tensos, pero tenemos los documentos ahí a la mano, no se nos pierden las maletas, ¿cierto? Andamos medio estresados, ¿ah? Pero es un estrés positivo, que luego que pasa el hecho, simplemente volvemos al nivel normal. El estrés malo o negativo es el distrés, ¿ya? Es el que nos agota, el que nos desgasta, el que disminuye la calidad de vida. Entonces, una técnica, porque en algún momento le van a preguntar a usted, o ustedes van a estar hablando y van a decir, hay un estrés positivo. Chuta, ¿cuál es el distrés o el eustrés? Y hay una técnica que sirve, que es imaginarse que ustedes están en Brasil, en una playa, descansando del estrés, ¿cierto? ¿Y cuál sería el eustrés? ¿Se entiende, no? Sería el eustrés. Es más brasileño. Ahí se acuerdan que suena más brasileño. Si suena más brasileño, es el estrés positivo porque está en la playa descansando. Es una técnica de acordarse, porque hay gente que habla de esto y se le confunde, es fácil confundirse. ¿Ya? Entonces, el eustrés, el estrés bueno. ¿Ya? Y en cuanto al grado de estrés, puede ser agudo, que es muy corto, ¿ya? Ahí Marcelo se acordó de las playas de Ipanema, parece, ¿o no? Que puso cara de... ¿Ah? Relajadiño. Relajadeño, eso. ¿Ah? O en el campiño puede ser también. También, pero ahí para que no se olviden cuál es el estrés bueno, el eustrés. ¿Ah? En cuanto el estrés puede ser agudo, que es muy corto, pero muy intenso, por ejemplo, un accidente o un trauma, ¿ya? Es decir, que hay no hay un historial de distintos sucesos, sino que un evento o un suceso o una situación me lleva a un aspecto límite en lo cognitivo, en lo emocional, en lo físico, en lo biológico, y me genera un estrés agudo, muy intenso. Como dice, por ejemplo, un shock emocional. Y el estrés crónico, que puede ser intenso, puede ser leve o moderado, pero que son problemáticas constantes. Por ejemplo, las personas que cuidan enfermos, llevan cuidando 20 años a alguien, 15 años a alguien, es un estrés crónico. ¿Ya? Es un estrés crónico. Es decir, que permanentemente está esa preocupación que me demanda 24 horas. Si ustedes alguna vez han cuidado a un familiar o a alguien que esté postrado, por ejemplo, saben que no es de 2 horas o 3 horas, sino que es una actividad que es permanente y que además limita mucho la vida. Las personas que cuidan enfermos ven limitadas también su propia vida, ¿sí? Porque los enfermos son demandantes y son de 24 horas. Eso genera un estrés importante. El tema es que no se va a manifestar en el caso de los jugadores hasta que parte la persona, y ahí viene todo el desgaste de los años anteriores. ¿Ya? Profe, existía el síndrome del cuidador, ¿cierto? Sí, ¿Sí tiene que o ver no? con eso, sí, exactamente, sí.
Sí, que los pobres cuidadores no se pueden enfermar. Entonces, cuando se instalan todos los síntomas del estrés, de la ansiedad, es cuando el enfermo fallece, por ejemplo. Y vemos que los cuidadores quedan muy comprometidos en su salud porque viene el efecto rebote. ¿Ah? Pero sí que es importante todos los talleres de acompañamiento, como para que ahí se pueda expresar todo este tipo de desgaste. ¿Ya? Y bueno, es un desgaste importante, a fin de cuentas, el estrés, ¿ya? Ojo, siempre tomemos conciencia de en nuestra vida cómo estamos con las demandas, que pueden ser externas, pueden ser internas o pueden ser ambas, ¿ya? Si estamos siendo capaces de abordar las demandas de la vida, ¿ah? Cuán exigentes somos con nosotros mismos, cuán exigente es nuestro entorno, ¿ah? ¿Qué aspectos nos están complicando? ¿Sí? Y para eso pueden hacer esto que hablamos la otra vez de la pirámide, ¿cierto? Y el círculo. ¿Ah? Profesor, ¿Sí? el que mucho Profesor, ¿puede abarca dejar la poco, lámina anterior, por favor? Disculpe. ¿Sí? el que mucho abarca poco aprieta. Exactamente, exactamente. Pero a veces pensamos que somos capaces, ¿cierto? Y no nos va a pasar nada hasta que el cuerpo, porque además el estrés no aparece de golpe, da pequeñas señales de agotamiento primero, se nos olvidan algunas cosas, me olvido de Profesor, algo, o a veces ando un poquito irritable, de las 7 días a veces una noche me cuesta dormir, entonces no tomo conciencia de que algo está cambiando, ¿ah? Pero ya no está profesor, agotando, ¿sí? cuando usted dijo irritable, me acordé que yo tuve un momento de estrés hace años. Lo que pasa es que yo trabajaba y estudiaba. Ajá, Yo trabajé y estudié ingeniería informática. ya, Y resulta que, bueno, trabajaba con unos tíos en una fábrica de tejidos. ajá, Y resulta que, claro, pues yo trabajaba de 8 a 6 y después de 6 a 11 estudiaba. ajá, Y llegué a un momento que estaba súper irritable. exactamente. No me di ni cuenta cómo le grité a mi papi. No, hoy día no voy a trabajar, le dije. Y después me dije, hoy le grité. Pero le grité fuerte, sí, pues. Sí, sí. Entonces mi hermano se dio cuenta, no, si está estresado Marcelo, no, que no vaya a trabajar. Mm. ¿Y por qué tenía que estudiar? Pues, tenía que estudiar y trabajar y corría. Yo estudiaba en el trabajo, ¿no? Yo trabajaba en una máquina que rebobinaba el hilo. Entonces Ah, colocaba todos los conos al mismo tiempo y ahí podía estudiar. 20 minutos, ajá. Aprovechaba todos los minutos disponibles para claro. avanzar. Entonces sacaba el hilo, colocaba los conos y estudiaba otra vez 20 minutos más. Ajá. Y así. Y con un ruido, pues. Con un ruido. Usa audífono, pero igual se escuchaba Ajá. y en el verano, uy, el calor. Pero aún así pude salir adelante. Y no, pues estuve en un momento súper estresado, súper irritable. Sí. Gritón Sí. y Alterado. mañoso. Sí, mañoso, sí. Sí, sí, sí. Es Eso. una característica cuando el estrés ya está en etapas bien avanzadas. Son esos dos aspectos, es la rabia y también es la tristeza. Hay mucha gente que empieza como a la par de la rabia, algunos empiezan a ponerse se empiezan a bajonear. ¿Ah? Viene como un sentimiento pesimista, por ejemplo, ¿ah? Donde todo se encuentra mal, donde nadie tiene sentido, donde para qué no seguir, cosas así. Entonces, es complejo estar en situaciones de estrés permanente. Sí, sí, la calidad de vida disminuye mucho y el entorno también lo sufre, si ese es el tema. Y como no tenemos una buena cultura de salud mental, si uno ve que alguien me responde mal, piensa que es algo personal. Uno no siempre está conectado. Chuta, por ejemplo, ahí el hermano, ¿cierto? Dijo, déjalo si está estresado. Logró darse cuenta que no era algo personal contra el papá, sino que era una reacción que proviene de otro estado. Pero hay gente que se lo toma lo personal, entonces hay más estrés se suma. Entonces, por eso es que es importante ir construyendo esta cultura de salud mental. Pues si uno
a veces va a responder mal, pero no porque tenga algo personal, sino que porque los estados emocionales no se olviden que uno percibe desde la emoción que está sintiendo. Entonces, así como uno cuando anda alegre, anda bueno para la talla, cuando uno anda con rabia o desgastado o muy cansado, va a andar irritable. Yo aún no conozco a nadie que estando cansado o cansada ande de buen ánimo. El agotamiento genera un estado de agresión porque es displacentero. El cansancio no es placentero estar cansado. ¿Ah? Genera displacer, y ese displacer genera tensión, y esa tensión genera una reacción emocional que es más agresiva. Entonces, pasó eso en ese momento cuando él le dijo algo al papá, pero no era porque tuviera algo personal. ¿Se fija? Claro, no, mi papi insistente también. Bueno, a lo mejor un poquito todavía. Un poco insistente, Sí, sí. Muy bien. pero eso. Sí, no, gracias, Marcelo. Alguien había levantado la mano antes, pero no alcancé a ver quién era. Sí, yo le iba a preguntar algo, profe. ¿Sí? Bueno, a nosotros hicimos un taller al respecto, y a mí me quedó la siguiente duda. A mí me pasa, y yo siento que toda la vida he vivido estresado. Ajá. Y de hecho, cuando baja la carga de trabajo, me pasa algo bien en particular que no hay que hacer, digamos. O sea, una cara de subirme al techo. Entonces, eso tiene que ver podría ser con el estrés positivo, que, por ejemplo, que llegamos a un punto en que nos acostumbramos a un ritmo y cuando ese ritmo de presión baja, como que nos falta tener que estar preocupado de algo, por haber estado tanto tiempo ocupado de tantas cosas que ya como que tu vida empieza a ser parte de la normalidad. Sí, El EUS 3 que usted decía. sí, bueno, es que el EU3 es pasajero y es beneficioso, pero a veces pasa que, miren, el sistema nervioso tiende como a adaptarse a algunas exigencias, ¿ya? Por ejemplo, si yo entro en trabajo que es muy demandante, que requiere que esté constantemente alerta y activo, después de un par de meses mi sistema nervioso se va a acostumbrar a funcionar de esa manera, se va a adaptar a ese contexto. Entonces, aunque yo cambie de pega, cuando yo llegue al trabajo, voy a andar buscando qué hacer, porque ya me activé. Es lo que se llaman los arousal activados, que son estados de activación neurofisiológicos, que cuesta mucho desactivarlos. No cuesta tanto activarlo, pero sí mucho desactivarlo. Entonces, puede ser eso, que en algún momento tuvo que estar trabajando mucho y ese arousal se activó y se mantiene. Puede ser también rasgo de personalidad. Hay personas que por estructura de personalidad necesitan estar como constantemente en actividad, por ejemplo. ¿Ah? ¿Cómo saber si eso es un rasgo de la personalidad normal o no? Es las consecuencias. Si yo, por ejemplo, soy muy activo, pero duermo bien, tengo buenas relaciones humanas, bueno, es que soy así nomás. Son mis características. Pero si yo soy muy activo, pero ando de mal ánimo, tengo problemas personales, es una problemática que yo debiese revisar, ¿sí? Pero si yo soy activo y no ando triste, duermo bien, no he perdido la concentración, la memoria, la atención, me vinculo efectivamente bien, no, simplemente soy un sujeto que tiene un nivel de activación quizás un poco más alto. ¿Ah? Y claro, ese es mi nivel normal, entonces cuando no estoy haciendo muchas cosas, estoy en un nivel que no es el acostumbrado, porque mi nivel normal es estar activado, y cuando me desactivo, me siento raro. ¿Ah? Yo creo que por ahí va la cosa, en el caso suyo, a lo mejor del nivel, no quiero decir anormal, sino que en el fondo el nivel no usual es cuando está sin hacer tantas cosas, entonces se siente extraño, incluso se va a dar cuenta porque neurofisiológicamente el sistema nervioso le va a decir, oye, ya, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Ah? Es decir, que no es un estado usual, sino que el estado usual es de activación. ¿Sí? Bien, ¿quién más había levantado la mano? Javier. Sí, sí, profe, aquí estoy. ¿Sí? Eh, yo creo que nadie está ajeno a lo que estamos conversando. De hecho, Ajá. no hay estudiante universitario Sí. que esté en proceso Zen, no creo. Ajá. ¿Ya? Estamos en un proceso en que requiere tener máxima atención,
de estar alerta, de ser responsable, de tener compromiso con la carrera, en algunos casos, cuando se dice la juventud es la parte más bonita, porque cuando está bajo el alero de los padres, solamente tenés que preocuparte en Sí, estudiar. sí. Y ese me parece discurso hasta de los 80. Ah, Entonces, tu preocupación aquí ahora mismo es estudiar, hacer tu pega, punto. claro. Pero cuando cambian las responsabilidades, donde tienes que mantener una casa, pagarte las cosas, mantener los niños, claro que el nivel de estrés pues, puede ya reventar. Entonces, encontrarse en esa situación de, chuta, si no hago algo, es como le llaman, disculpando la expresión, el culo inquieto. Como, Ajá. tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Si no lo hago, no existo, no vivo. Tampoco es sano, porque yo creo que la persona, la mente, necesita periodos de descanso, si no tampoco funciona. La gente que está sometida bajo estrés, no sé, los Navy Seals por último, pero ni eso, también necesitan sus periodos de descanso Ajá. y entender eso cuesta, porque Ajá. uno cree que no rinde, o no sé, esa visión de macho alfa de que no tengo que ser proveedor, tengo que preocuparme de todo, y al final llega a los 40, 41 y te da un paro cardíaco por pavo. Entonces Ajá. tampoco es que hay que cachar más o menos, leer las señales, como que, oye, relájate un poco, escucha Bob Marley, a mí me lo han dicho en algunos momentos, oye, flaco, sabes que tengo un pasto seco que te podría hacer bien. Le dije, sabes que no, muchas gracias. Hace mucho tiempo que no lo hago, y ahora tampoco. Simplemente dejar estar, o Sí, quitarte carga, porque se te claro. empieza a caer el pelo, empiezas a andar idiota, y no es bueno para los que están alrededor tuyo. A veces uno pierde el norte y se le olvida que también vive con gente. Así es. Eso era, profe. Sí, sí. Bueno, yo creo que una buena forma de ver esas activaciones tiene que ver con eso, ¿cierto? Porque de hecho hay gente que tiene el nivel de activación un poco más alto que lo normal. Que yo creo, por ejemplo, lo que mencionó su compañero Robinson. Pero claro, ahí está esto de darme cuenta si esa activación me perjudica o no. ¿Ah? En sintonía con lo que comenta Javier, esto de que hay gente que trabaja mucho para juntar las lucas, no sé, o por los motivos que sea, pero claro, hay un costo importante en lo emocional, en lo cognitivo, en lo físico, en lo biológico, en lo familiar. Pero hay personas que son más activas. ¿Ah? Hay personas, por ejemplo, que se levantan, duermen 4 horas y con 4 horas funcionan bien. ¿Ah? Funcionan bien y se levantan a las 5:30, hacen cosas y cuando entran al trabajo a las 8 ya llevan un par de horas haciendo algunas cosas en la casa. Entonces, importante tomar conciencia de los estados de cada uno y qué es lo que me estresa, efectivamente. ¿Ah? Hay personas que van a necesitar, por ejemplo, 8 horas de sueño. Así que lo normal deberían ser por lo menos unos 4 ciclos REM, que son estos ciclos que ocurren cada 90 minutos, que uno mueve los ojos y sueña, ¿ya? Es decir, por lo menos un mínimo 6 horas. Pero hay gente que con 4 horas funciona bien y de verdad ya funcionan bien, ¿ya? Hay otros que con 8 recién empiezan a funcionar adecuadamente. Pero sí, es una construcción subjetiva que cada uno tiene que ir conociendo. Además, y un tema que ustedes han comentado hoy día, dependiendo del momento de vida, ¿sí? Cambian las prioridades, cambian las preocupaciones y también las energías son distintas dependiendo de los momentos igual de vida. No es lo mismo, la energía de los 20 es bastante distinta a la de los 40, por ejemplo. O sea, si alguien de 40 mantiene una actividad de los de 20, lo más probable es que llegue a los 50 bastante comprometido. ¿Ah? Pero sí, hay que estar constantemente en este biofeedback, ¿cierto? Revisándonos cómo nos afectan nuestras actividades. ¿Ya? Bien, Javier. Patricia, había levantado la mano también. Sí, respecto de justamente lo que conversaba el compañero, yo conozco una pareja de Santiago. El caballero tiene como 52 y su pareja tiene como 35. Y este señor era un ejecutivo de un banco, tenía un muy buen trabajo, muy buen sueldo, pero muy obviamente demandante, muy estresado, muy exigente porque altamente competitivo. Ajá. Y a este señor le dieron 2 preinfartos. Así que conversaron
con su pareja dijeron ya que no, porque la próxima ya se iba cortado, así que vendieron todo, se vinieron al campo frente a una playita acá en Chiloé, instalaron un negocito, como un mini market, y ahí viven. Y hicieron un cambio de vida así como en 360 grados, porque obviamente el poder adquisitivo que tiene acá en relación a lo que ganaba en un banco, muy diferente, pero era la única forma como de salvarse, digamos, entre comillas, y claro, pues cambió el tema. Hizo un cambio como de programación completa y les fue bien. Pero fue todo un tema personal, un tema familiar, de cuestionarse también, pues, qué es lo que se quiere, cantidad, calidad. Ajá. Eso es una cosa, un ejemplo. Lo segundo es que se supone que una de las motivaciones para cambiar el sistema laboral y reducir la jornada laboral, o quizá menos horas al día, o 4 veces a la semana, en vez de 5 días, es justamente por eso, para tener una mejor calidad de vida, imitando lo que hacen en otros países más avanzados. El problema es que en otros países efectivamente utilizan esos días que no trabajan para realmente liberarse, compartir con la familia, Acá hacen hora salir, extra. pero acá, si eso se diera, todo el mundo dice, sí, va, menos días, pero tomarían 2 o 3 trabajos más para seguir trabajando de la plata. Entonces, realmente no sé para dónde se podría agarrar algo, digamos. Y lo otro es que, por ejemplo, la gente que trabaja en turnos, los guardias, los panaderos, sobre todo la gente del hospital, ellos tienen como un estrés, digamos, dado por el tema de su sistema de trabajo. Yo conozco colegas que hacen turno de noche y salen a las 8 de la mañana y pasan al supermercado, llegan a hacer el aseo a su casa, hacen el almuerzo, después duermen un par de horas y siguen. Y si lo llaman a turno, van de nuevo. Y se adaptan y funcionan súper bien, pero yo no sé realmente hasta qué punto ese cuerpo aguanta. Se adaptan realmente, pero no sé. No sé, por lo Les menos pasa la fue una de cuenta mis en cosas de algún no momento. hacerlo, no, yo turno jamás digo, no, por favor, no. Si no, si Así les pasa la que cuenta. hay de todo. Eso es. Sí. Pero bueno, es interesante el tema este de los espacios y de la resignificación de lo material. Y la búsqueda de la tranquilidad versus las lucas. Y ahí la gente entiende que la tranquilidad no tiene precio. Que eso no... Entonces es una... Yo creo que ese es un viaje finalmente, es un viaje que lo da la vida, la experiencia, el vivir, el comprender, que tarde o temprano se instala como una tensión, pero positiva. El tema es cómo se resuelve. ¿Quiénes están dispuestos a modificarlo? Pero sí, pues, sería interesante poder trabajar de una forma más relajada o hacer lo que uno realmente quiere hacer. Como es lo que nos mostró la su compañera con esta técnica japonesa, ¿se acuerdan? Cuando se daban todas las condiciones, eso sería lo ideal. Bien, Yolanda, ¿había levantado la mano? Sí, profesor, mire, quería mencionar algo igual con respecto a lo que dijo Patricia, que hablaba de las personas que trabajan en el hospital, en los hogares. El tema, por ejemplo, es el desorden de las horas de sueño. Por ejemplo, yo tengo que hacer turno de noche, turno de día, al otro día llegar a mi casa, seguir haciendo mis cosas. Yo, por ejemplo, ayer tuve turno de noche, llegué hoy día a las 8 de la mañana a mi casa, 8 o 9 de la mañana a mi casa, y todavía tengo que seguir haciendo cosas. Y cuando uno sale turno de noche tiene que seguir, y yo por ejemplo no tengo descanso, tengo que salir de mi turno de noche, llegar a la casa, hacer almuerzo, hacer todas las cosas correspondientes de una casa y después esperar la noche para poderme ir a dormir. El único día libre que tengo. Y seguir. Y a pura punta de café y esas bebidas Chota, o sea, para poder es mantener la energía. candidata entonces, y que no tiene estrés, ya va a aparecer el estrés. Y lo otro, profesor, por ejemplo, el tema de los desorden de los horarios de dormir, porque, por ejemplo, uno quiere tratar de dormir en el día y yo no puedo dormir en el día, es imposible, o tengo que tomarme alguna hierba para dormir, no sé, o alguna melisa o esas pastillas naturales que se toman para poder dormir, porque la costumbre
del cuerpo es difícil, pues después de repente uno está en su casa a la noche y tanto es la costumbre que uno no se puede ni dormir en su casa cuando está de noche, porque está acostumbrado al cuerpo Está activada, a eso. está activada. Sí, y pasa la cuenta eso. Sí, Porque, sí. por ejemplo, yo a mi edad que tengo ya como que ya noto ya la ojera, un poco de arruga, igual se ve el cambio del rostro con el tiempo. Que apuesto que usted debe tener como 30 años, ¿no? Ya habla de edad, así como que ya está... Yo tengo 29 años, pero con los A ver, años que uno hace cosas, se nota ya la cara. parezco como de 32, 35 Chota, ¿qué tal? años ya. No, mucho, Ya ya que no, si es sí, 35 ya es mucho, ya se ve muy adulta. sí, de verdad, y pasa la cuenta el hecho de no comer bien, de no hacer una vida normal. Sí, Entonces, sí, uno cuando tiene hijos, yo quedaría, por ejemplo, llegar a mi casa después del turno de exactamente. noche y Sí. me acostar. Pero no, tengo que llegar a hacer todo porque como vivo sola con mi hija, Ajá. entonces tengo que llegarle a atender a mi hija y llegar a hacer toda la casa, aseo, cocina, no Sigue tengo hora para trabajando, dormir, tengo que esperar la sigue noche. trabajando. Sí, Exacto. Sí. sí, No, y además que lo que es complicado también es que el tiempo pasa muy rápido y cuando uno está con estrés, las temporalidades se modifican. Entonces la gente cuando se detiene a tratar el estrés dice, han pasado 5 años, 10 años en esa condición y ahí se dan cuenta realmente cómo el tiempo pasa súper rápido. ¿Ah? Y eso no se puede recuperar. La salud de una u otra forma, si con un buen tratamiento uno puede reconfigurar su estilo de vida, pero el tiempo, la temporalidad, la percepción de lo temporal se modifica cuando uno está con estrés, así que también ojo con eso, porque el tiempo no se recupera. ¿Ah? Así que, pero bueno, gracias por su testimonio, ¿ah? Y ojalá encuentre alguna vez una jornada normal, porque no sea con turno, para que pueda estar ahí sí, sería lo trabajando. ideal trabajar así de Ajá, 8 a 5, llegar a su ajá. casa a descansar. Oiga, Sí, lo y ideal sería. y eso sirve para los que tenemos turnos de 8 a 5 y a veces nos quejamos. Ah, sirve el testimonio de su compañera para decir, mira, en realidad, sí, pues, qué complejo sería tener turnos de noche, así que a veces estas experiencias también permiten revalorar algunas cosas personales. ¿Ah? Bien, Javier y Nicolás habían levantado la mano. Ellos dos y después avanzamos para terminar con el 3 porque llevamos como 12 para... ¿Ya? Javier y Nicolás. A Javier creo que se le quedó su mano levantada. Javier, sí. Ah, ya, sí, puede ser, sí. Ya, perfecto. Profe, Nicolás. no, por mi parte, sumando las palabras de mis compañeras, yo igual soy del área de la salud, actualmente trabajo en un laboratorio de COVID, y llegué justo cuando había muchas muestras, entonces me Ajá. acostumbré a trabajar cerca de 1000 muestras diarias, terminábamos muertos y cansados, y ahora al día tenemos 300 muestras, entonces mi ritmo de trabajo se mantuvo así mismo, yo tengo que andar buscando algo que hacer. Ajá. Y con respecto a los turnos, yo ahora, que somos quizá un poco más de personal, tenemos unos turnos estables, son turnos rotativos. Ya. En la ciudad de tengo turno mañana, son de 9 a 6, y de tarde desde la 1 hasta las 10 de la noche. Y ahora hay turno igual. Ajá. Pero antes, no me acuerdo, teníamos, no sé, turno de noche hasta las 10 de la noche el lunes, el martes entraba a las 8 de la mañana, y considerando que yo me demoro como 1 hora en llegar a mi casa, me quedaba dormido como a las 1 de la mañana y tenía que levantarme, no sé, tipo 6 de la mañana para llegar aquí a las 8. Entonces terminaba muerto porque tenía como turno escalonado. Y finalmente como que hablamos con la jefatura dijo, sí, no, ¿por qué no me hicieron antes? ¿Por qué no tiene mucho sentido que se estén matando? Y por eso de que descansen bien y que lleguen con las pilas puestas y que trabajar. Así que eso, profe. Ajá. Otra experiencia más, ven ahí de turnos ahí que no son estables, pues no es el mismo horario, sí, así es. Es complicado. ¿Ah? Bueno, Una acotación, ¿sí? profesor. Bueno, con respecto al cambio de ritmo y todo eso, también existe otra dimensión, que es como evadir, digamos, el encuentro consigo mismo. Ajá.
que es como recurrente. O sea, igual yo tengo algunos años de circo y me ha pasado, pero, o sea, hacer cosas, porque en realidad cuando no tengo nada que hacer, Ajá. el encuentro consigo mismo es complicado. Sí, interesante lo que comenta Alejandro. Alejandro, ¿no? Espera, es que no veo el nombre del compañero que habló recién. No, no, Sí, Alejandro. profe Alejandro. Sí, Alejandro, ya. Importante le comenta Alejandro porque es cierto, ¿ah? Muchas veces la acción es una forma de desplazamiento de otros aspectos. Y en este caso, claro, de algunos encuentros consigo mismo, que encontrarse consigo mismo muchas veces es un gasto energético importante y es complejo. Y es complejo. Encontrarse con sus Exacto. demonios. Siempre es más fácil observar el mundo externo que percibir lo propio, porque en el fondo a todos nos va a pasar que nos encontramos con distintos aspectos que algunos pueden ser muy gratos y otros pueden ser quizás un poquito más difíciles de poder tratarlos. ¿Ah? Así que sí, sí eso sucede. ¿Ah? ¿Porque tiene alguna experiencia o no, Alejandro? ¿Qué nos puede comentar? No, de gente que uno conoce en el curso de la vida. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Bueno, es buen observador. Alejandro es buen observador porque para notar eso hay que observar. Hay gente que no lo percibe. Hay gente que ve, no, mire, que le gusta hacer cosas y que no tiene esta capacidad. Sí, sí, hace cosas, pero es porque está desviando las atenciones para otro lugar porque si se concentra en esto otro, puede ser más complejo poder abordarlo. ¿Ah? Sí, sí. Esos son los desplazamientos. Todos funcionamos con desplazamiento en algún momento. Y desplazamos a distintas actividades. ¿Ah? Porque nadie tiene la capacidad psíquica de poder enfrentarse con su propia biografía y sus propios nodos de una forma súper exitosa, sino que es complejo. ¿Ah? Y esos desplazamientos los hacemos de distinta manera. ¿Ah? El tema es cuando ya es evidente, ¿cierto? Cuando ya resulta tremendamente evidente. Y es lo mismo que pasa cuando la gente está mal en la casa y no llega a la casa, pues se queda trabajando más rato para no llegar a la casa, por ejemplo. ¿Ah? Esto es lo mismo, pero en la casa en este caso es nuestro psiquismo. ¿Ah? Pero también pasa a veces que la gente no llega a la casa y se queda trabajando más o va a otro lado, y es una señal de algo. ¿Ah? Siempre lo que uno evita es lo que necesita contactar, pero no se atreve. Uno no evita lo que es de lo mismo. Eso es interesante. ¿Sí? Bien, Juan y Patricia. Consulta, profesor, biorretroalimentación. ¿Qué significa Sí. eso? La biorretroalimentación es precisamente cuando nuestro cuerpo nos va dando señales. Por ejemplo, si yo nunca ando con dolor de estómago y de un tiempo a esta parte ando con el estómago hinchado, por ejemplo, o me caen mal algunas comidas, es tomar en cuenta esas señales biológicas, retroalimentarme de las señales que me da mi cuerpo. Se refiere a eso. Si yo nunca ando con dolor de cabeza y ahora me pasa más o menos seguido, tomar nota de eso. Si yo, por ejemplo, nunca anduve con dolor de hombro o la parte baja de la espalda y ahora me sucede, tomar nota de eso. El cuerpo se comunica. El cuerpo manda señales. ¿Ya? Creo que lo conversamos acá en su momento, que hay un librito que es muy interesante, que es La voz del síntoma, de la Adriana Schnake, que la gente que está en Chiloé seguramente la conoce, ¿cierto? Ese libro habla de eso, de que nuestros órganos internos, nuestra corporalidad, genera señales que significan algo. La voz del síntoma. Léanlo, una lectura entretenida, con mucha sabiduría y que es bien útil. Obviamente, si yo, por ejemplo, me comí un búfalo en crema y después me mandé unas empanadas y después me mandé, no sé, pues unos calzones rotos con, ¿cómo se llama? Este postre chileno, huesillo, bote con huesillo, voy a estar con el estómago hinchado. No va a ser porque tenga un conflicto psíquico, sino que porque me eché un montón de cuestiones encima, ¿ya? Pero si yo no tengo un problema orgánico, no tengo una enfermedad, o voy al médico y no me encuentran nada, y se mantiene el síntoma físico,
lo más probable es que sea una señal. Mi cuerpo me está indicando algo. ¿Ah? Usualmente, si yo no soy hipertenso, no tengo diabetes, una enfermedad crónica, si me duele la cabeza, en un gran porcentaje va a ser porque el dolor de cabeza es una metáfora de algo. Algo en la vida me está generando dolor de cabeza. ¿Y qué es lo que hago yo? Me tomo un paracetamol y bloqueo la señal. No me conecto con la señal. Por ejemplo, las personas que tienen muchas responsabilidades suelen tener rigidez o molestia en hombro y cuello. ¿Y cuál es la metáfora? Es que tienen mucho peso sobre sus hombros. Entonces andan mal, chuta, y uno empieza a conversar y claro, a veces, no sé, pues, por ejemplo, la mamá soltera con 2 o 3 hijos que además tiene que trabajar, que se le enfermó uno, tiene que ir a la reunión de apoderados, entonces va a andar con dolor de cuello y hombros, ¿por qué? Porque tiene mucho peso encima, por ejemplo. Es decir, el cuerpo hace metáfora de eso. La voz del síntoma. Gracias, Adriana profe. Snack. ¿Ya? Producto chileno ese, la Adriana Snack. ¿Sí? Patricia, ¿había levantado la mano o no? Sí, sí, respecto de eso de que no se escucha el cuerpo, que hay algunas manifestaciones que se dan en el duelo, cuando el duelo no se procesa porque de repente, no sé, pues se tiene que hacer cargo de los dolores de otros que están peor que uno, o el momento exige que hay que asumir el control o llevar la carga de una situación que es muy complicada y si tiene un duelo y no se asume, también eso se manifiesta después a la larga con el duelo, con un duelo postergado, digamos. Porque en el momento, a lo mejor en el momento mismo hubo un poco de manifestación de dolor, de angustia, pero no se procesa a fondo, digamos, sino que se permite acompañar a los otros que sufren, en teoría más que uno. Ajá. Pero en algún momento, si no se procesa, se gatilla. Pues, o sea, por ejemplo, a mí me sucedió y, claro, para tratar como de no pensar en el tema o evadir el tema, trabajé más todavía, me puse a hacer 20.000 cursos como loca y después de un año la cosa explotó. Exacto. Y ahí me dijeron, ¿qué es esto? Pues, bueno, en el momento no quedó opción, tuve que hacerlo igual nomás, pero claro, después seguí pegada pues, hasta que cuando ya tuve que procesar el tema y me di cuenta que en realidad no estaba tan bien como yo creía, porque no pude seguir los tiempos, porque no se podía, tenía que hacerme cargo de otras personas y no se podía. Y eso de los duelos es un tema complejo porque la gente lo evade, pues. Todo lo que tiene que ver con el dolor, con la muerte, no es un tema que se comente a diario, se trata, entonces cuando llega, pues y algunos los pesca bien parados y a otros no nomás. Sí, Eso. sí. Y con el posmodernismo, el tema de la muerte y de envejecer se transformó en un tabú prácticamente. O sea, nadie habla de la muerte y nadie quiere envejecer, siendo que son quizás los dos aspectos seguros que uno probablemente van a vivenciar cuando uno nace. No sé si llegará viejo, porque eso es otra cosa, pero lo más probable es que, bueno, uno se va a morir y segundo, uno va a envejecer. ¿Ah? Bien, entonces acá tenemos, para enfrentar el estrés, dormir lo necesario, hay que dormir lo que ustedes se den cuenta que es necesario dormir. Se complica cuando hay gente que necesita 8 o 9 horas, ahí se complica porque son muchas horas en el día, entonces hay muchas cosas que hacer, suele ser muy difícil, ¿ya? Pero 7 horas ya debería, ya es respetable, pero muy poco realista muchas veces, la gente duerme en promedio 5 horas y media, 6 horas, algunos, ¿ya? Pero ojalá dormir bien. O simplemente, si es que se puede, porque cada realidad es distinta, no ver tele antes de dormirse. ¿Ah? Que eso a veces, o dejar el celular al lado, porque además las pantallas y las luces generan activaciones corticales que hacen que el cerebro piense que está de día. ¿Ya? Si ustedes se fijan, antes que llegara la luz eléctrica, el día se acababa cuando se acababa la luz del día nomás, por ejemplo. ¿Ya? La luz eléctrica entró a modificar todo eso, entonces se produjo también una modificación neurofisiológica en los ciclos circadianos de sueño-vigilia, por ejemplo. ¿Sí? Profe, yo necesito muchas horas para dormir. No, ¿Sí? yo necesito, sí, siempre, si duermo, o sea, son como 7 horas, porque de lo contrario yo, no sé, duermo 6 horas y de No verdad que soy un funciona ogro. bien. No, soy un ogro y no funciono. ¿Ve? Ahí está ella, su compañera está clarita en cuánto Sí, necesita dormir. ¿Ve? Eso es sí, importante, sí, saber cuánto necesita, cuánto de sueño uno necesita, es súper importante. ¿Ah?
No hacer más tareas de las que se puedan. Ya hay que priorizar. ¿Ah? No abordar más, como decía Marcelo, no abordar más de lo que se pueda. ¿Ya? A veces hay personas que tienen muchas, son mamás, son esposas, son dirigentes vecinales, están en el grupo de allá, presidenta de esto, y eso les va a pasar la cuenta, por ejemplo. Es decir, tratar de abordar solamente lo que podamos para hacerlo bien también, por ejemplo. ¿Sí? Verbalizar las cosas que nos molesten, ahí puso con los colegas de trabajo, porque en este caso es de la institución, pero esto corre para todos los años de la vida, o sea, ojalá dialogar. Y si no se puede, bueno, se intentó hacer, porque simplemente hay gente que no está para el diálogo. ¿Ah? La retroalimentación, que lo conversamos recién, estas señales que envía el cuerpo. La relajación, que eso puede ser respiración, andar en bicicleta, dormirse una siestecita, tener una buena conversa, tomarse una cerveza con los amigos, jugar a la pelota, hacer el jardín. La relajación que a uno le funcione, no la que esté de moda, la que a uno le funcione, ¿ya? El humor siempre es importante, reírse, pasarlo bien, es súper importante. Hay una revolución de neurotransmisores positivos cuando uno se está riendo, cuando uno la pasa bien. No va a pasar nada malo si se ríen mucho. Hay gente que dice, no, si me río mucho hoy día, apuesto que mañana va a pasar algo malo. No, eso no va a pasar. Y si ya no se dan cuenta que todo lo que ustedes hicieron no funciona, buscar ayuda. Buscar ayuda. ¿Ya? ¿Ya? La risoterapia. Por ejemplo, ¿ya? Reírse por reír. Sí, eso funciona. La Susan Block habla también de eso, de construir estados emocionales que sean positivos. ¿Ya? Y bueno, el modelo es biopsicosocial y espiritual. Para enfrentar todo esto, ¿ya? Puse espiritual porque tiene que ver con las religiones, pero también con las relaciones con el entorno, ¿ya? O sea, esto involucra lo espiritual, pero también hay personas que quizás no son creyentes, pero que sí mantienen una relación más profunda con la naturaleza, con el entorno, ¿ya? Hay que abordar todas estas áreas para poder modificar la situación, el estrés, por ejemplo, no solamente medicamentos, no solamente es algún complemento psicoterapéutico, no solamente la familia o amigos, sino que ojalá en lo posible que todos estos aspectos estén interactuando ¿ah? eh, favorablemente para modificar los elementos del estrés. ¿Ya? Hoy comentamos, perdemos la empatía, estamos más irritables, estamos más cansados cuando estamos con estrés, nos notamos diferentes, ¿ya? Y nos puede llevar un estrés permanente, nos lleva a una depresión o un burnout, ¿ah? Que es este cuadro donde ya nos volvemos con cero sensibilidad hacia el resto de las personas. ¿Ah? Perdemos la capacidad de empatía, la capacidad de afecto, alguien puede estar sufriendo y nosotros nos da lo mismo. Ese es un burnout, estamos quemados, estamos fundidos, que es propia de las personas que trabajan con personas. Así que ustedes van a ver gente en salud, van a ver gente en educación, van a ver gente que trabaja en tiendas, que están con burnout, cuando esas personas que ustedes dicen, pero ¿quién le da lo mismo? Probablemente hay un burnout ahí. ¿Ah? Se perdió esa capacidad de empatía, esa capacidad humana de sensibilización frente a lo humano, se pierde con un burnout, por ejemplo. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ese tema no será un tema cultural también, el tema del trato, usted habla de las personas que trabajan en centros comerciales, que atienden personas. Es cuestión de ver los migrantes, cuando uno va a comprar algo, le ofrecen algún producto, lo convencen a uno prácticamente, no sé si es la necesidad de ellos o la forma de adaptarse o por las metas que tienen, pero el tipo te vende el producto de tal manera, te saluda bien, te atiende bien, y en cambio el chileno no es como déspota, le pides algo, no, acá no queda, y en cambio, no sé, un venezolano, un colombiano, va, te busca y te dice, no, espérate acá, siéntate, te traigo, no te gustó, te traigo otro modelo, entonces tiene la paciencia, digo, no será un tema cultural O sea, claro, lo que pasa es que si uno ve a una persona que no te atiende bien, no necesariamente va a estar con burnout, ¿cierto? Porque esto es multivariable. Pero, por ejemplo, si tú eres profe y, no sé, pues tu compañera Cristina la empieza a notar que está más irritable, por ejemplo,
están en el patio y se cae un niño, se rompe la cabeza y ella se ríe de eso o le da lo mismo. Por ejemplo, ahí hay un burnout. Hay una incapacidad de conectarse con la otra persona. Ahí está esta incapacidad principalmente de empatizar. O sea, la Cristina está fundida en el fondo, está trabajando por inercia. En cuanto al otro, claro, pues tenemos acá en Chile, o sea, en otros lados tú vas a un restaurante en otro país, por ejemplo, y te atienden inmediatamente. Acá en Chile tú vas a un lugar, a veces puedes estar media hora y nadie se acerca a tu mesa. ¿Ya? Hay una cuestión cultural ante los chilenos cuando, no toda la gente naturalmente, pero cuando salían los chilenos afuera, eran todos piolitas y ahora dentro de los más pesaditos, los New Rich, están los chilenos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces sí, hay temas culturales. El turista chileno hace 15 años atrás, pero así calladito, no miraba, casi que no miraba los ojos al resto. Y ahora da vergüenza ajena a eso, porque que son algunos tan pesados y agrandados. El síndrome del New Rich, pues. Por ejemplo, pero sí, pues tenemos cosas culturales positivas y negativas como todos los... Pero sí, buscándose a otros lados, la cuestión de turismo es diferente. Te tratan como rey, pues. Falta que le pongan la corona nomás y te pongan y te canten ahí su majestad. Pero está cambiando. Hay lugares donde está mejor y ahora que han vuelto a abrir, también parece que están captando esa dimensión del trato a los usuarios. Pero yo pienso que a todos nos ha pasado que hemos ido a un restaurante y hemos estado 40 minutos esperando que nos atiendan. O sea, esa historia es conocida. Pero bueno. Bien, entonces, espérate, que se me ven acá. Entonces, los síntomas que hemos estado hablando, que hay que considerar, ¿sí? Pensar mucho desgaste, ¿ya? Estos síntomas son importantes porque ya nos indican que además hay un trastorno depresivo de por medio, ¿ya? Todos estos que están acá. Desmotivación, dolores físicos, desconcentración, problemas de atención, de memoria, irritabilidad. Si todo esto están por lo menos 15 días, ya está instalado un cuadro acá que puede ser de una trastorno ansioso o depresión. Vamos a ver ahora las diferencias, ¿sí? Por lo tanto, para que evitemos eso y cambiándolo por algo mejor. ¿Ya? Eso con estrés. ¿Ya? Y rápidamente de estrés, ¿querés? Ya, vamos a tomar 10 minutos de depresión para avanzar un poquito. Depresión. Profe, esto lo va a subir, ¿verdad? Al Sí, sí, lo vamos a subir, sí, sí. Lo vamos a subir. Fíjense, Gracias. fíjense en este cuadrito, en este cuadro, ¿ya? Pérdida de memoria, no es que me olvide, sino que se me olvidan las cosas. Por ejemplo, me voy a refregar los ojos y me pongo los lentes de arriba, me olvido y después busco los lentes por todos lados y no los encuentro. Y cuando voy al baño me doy cuenta que me los puse en la cabeza. Son esos tipos de memorias, de pérdida de memoria. Son tonteras. Busco las llaves, pero las tuve todo el tiempo en la mano. Son cosas de esas. ¿Ya? Incapacidad para concentrarse. Juicio pobre, es decir, que me cuesta elaborar las palabras, dar argumentos, ver solo lo negativo, andar ansioso, querer todo rápido, andar preocupado constantemente. Dolor de cabeza, problemas gástricos, diarrea o estreñimiento, náuseas, mareos, por ejemplo, palpitaciones, sensación de pecho apretado, ¿ya? Disminución del deseo sexual, de la actividad sexual, problemas respiratorios, me resfrío con más rapidez, como se diría vulgarmente, me toma la garganta, ¿ya? Cambios de humor, estar más irritable, más agresivo, discuto con más facilidad, quiero estar solo, ¿ya? Me siento infeliz, como más o como menos, aumento de peso o bajo de peso, ando con hipersomnia, duermo más de la cuenta, o con insomnio, duermo poco, aplazo las cosas, o sea, estoy procrastinando, empiezo a usar cigarrillos, más tabaco, más café, o consumo medicamentos ansiolíticos, ando más nervioso, etc.
Esos son síntomas de depresión. Con que ustedes identifiquen de estos síntomas unos 6, 7, ya podría ser señal de que hay que echar una miradita porque podría haber un trastorno depresivo. ¿Sí? Se las lanzo nomás, ¿ah? No, no para que se asusten. ¿Ya? Profe, ¿Qué yo estoy tal? frita. Profe, ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? No, es como yo, que si me estuvieran escribiendo. ¿Sí? Sí. ¿Ven? Al parecer todos estamos con depresión, parece. Es que hay distintos niveles de depresión. Está la leve, la moderada y la severa. La leve se llama también trastorno adaptativo, que nos puede pasar muchas veces en la vida, que se pasa sola, por ejemplo. profesor, disculpe, ya, por ejemplo, en el tema de la depresión, ¿Sí? obviamente es tratable, ¿cierto? Ajá, ajá. Pero ¿y el tiempo que uno necesita para estar bien? El tiempo mínimo, yo diría un tratamiento mínimo sería una depresión leve 6 meses. Una depresión moderada, ahí vamos a ver la diferencia, una moderada por lo menos 9 meses. Y la severa yo diría que con 2 años un tratamiento uno ya queda bien, bien. Por lo general acortan los procesos, pero en la leve tengo algunos síntomas de estos. No tengo trastorno del sueño, estoy un poquito más desganado, más desmotivado, ando más desconcentrado, un poco melancólico, pero a veces se me pasa solo, a veces se me pasa sin necesidad de ir al médico ni al psicólogo, lo converso con mis amigos, mi familia me apoya y se me pasa. De esas hemos tenido todos muchas veces. Lo que pasa es que no le ponemos nombre. ¿Ah? Pero andamos un poquito más tristes, más desganados, nos cuesta más hacer las cosas. ¿Ah? En la Lo depresión, importante que tiene remedio. exacto. La moderada ya tengo estos síntomas y me duran más. Ya llevo un par de semanas con estos síntomas, ya estoy con trastorno del sueño, estoy con ansiedad, con el pecho apretado, me cuesta respirar, o ando con dolor de cabeza, o más irritable, o se me olvidan las cosas, ando más triste, por ejemplo. Y ahí necesito ya farmacoterapia. ¿Ah? Porque no se me va a pasar solo en la moderada. Es más, si no me trato, podría complicarse. ¿Ya? En la moderada, por lo general, la gente va al médico y te van a dar un inductor del sueño en la noche y un antidepresivo en la mañana. Sertralina, fluoxetina, escitalopram, por ejemplo, que son los stocks que por lo general hay en los consultorios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la moderada cursa con trastorno del sueño y síntomas depresivos. Eso es un clásico. Una depresión moderada muy pocas veces va sin trastorno del sueño. ¿Ya? Y el trastorno del sueño puede ser de 3 tipos. Puede ser insomnio de conciliación y que te cueste quedarte dormido, insomnio de permanencia, que te despiertes varias veces en la noche, o insomnio de despertar precoz, que fueron a las 5 de la mañana te despertaste y no hubo caso. No te quedaste dormido después. O te viene el sueño como a las 8, por ejemplo. Hay gente que le pasa eso, que se acuesta bien por todas las 11 y a las 4 o 5 de la mañana se despertaron y no hay caso, no se vuelven a dormir. Insomnio de despertar precoz. Puede ser entonces insomnio de conciliación, cuando me cuesta quedarme dormido, insomnio de mantención, que me despierto muchas veces en la noche, o despertar precoz. Esa es la moderada. Y la severa son todos esos síntomas más ideación suicida, o sea, pienso en morir, o lo estoy ya craneando, y o episodio psicótico, es decir, la fantasía se me empieza a confundir con la realidad. Tengo alucinaciones, por ejemplo. Ah, Eso, no, yo creo que es leve entonces. ya. Me autodiagnostiqué. Si alguien tiene estos síntomas y dice, ¿sabes qué? Yo he pensado en dejar este mundo, no hay para qué hacerlo. Con solo pensarlo ya es un criterio de depresión severa y requiere un tratamiento ya más especializado con psiquiatra, porque necesita fármacos que están en secundaria más que en depresión primaria, por ejemplo. Todo esto lo vamos a ver con calma, sí, porque el caso se va a referir a eso principalmente, así que lo vamos a ver con calma. Les puse esto como para que se ubiquen ahí con los síntomas, y lo más probable es que todos hayamos tenido alguna depresión leve en algún momento, varias veces. Lo van a encontrar también como trastorno adaptativo, la depresión leve. ¿Ya?
Profesor, consulta, usted esas ¿Sí? personas que, por ejemplo, se presentan con esas depresiones ya avanzadas y tienen ese comportamiento como suicida, Mm. aparte de darle fármacos para poder tratar su depresión, se me pegó, parece el computador. No se escucha. Aparte de los fármacos, ahí no se escucha. La, Sí, se pegó el computador, se le pegó el net, parece, sí, no sé. la depresión moderada y la leve requieren, la moderada puede ser un médico de salud mental más psicoterapia, y la severa Ya. requiere psiquiatra y también acompañamiento psicoterapéutico. Siempre Sí, tratamientos combinados. porque, por ejemplo, yo pienso, no sé, esas personas, ¿cómo hacen ustedes, los psicólogos y los psiquiatras, para hacerles entender a ellos, aparte de los fármacos que se les entrega para poder tratar su comportamiento y todo su estado de ánimo? Pero ¿cómo ustedes tratan de convencer a estas personas que tengan la capacidad de ver la vida desde otro punto de vista, sin tener la necesidad de pensar en suicidarse? Eso es lo que uno piensa. ¿Cómo pueden ustedes tratar de cambiar el estilo o la capacidad de pensar de esas personas? Lo que pasa es que, mira, una cosa es un riesgo suicida que sea por un contexto X, ¿ya? Llevo años con estrés, con problemas personales y he pensado en suicidarme, que eso es una situación particular, pero no hay una estructura de personalidad que sea ni depresiva ni que tienda al suicidio. Lo primero es el fármaco, porque hay una desorganización química y eléctrica, ¿cierto? En la corteza, en la neurona, en la población neuronal. Entonces, lo primero es el fármaco, ahí se modifica y después con psicoterapia, cuando sale el riesgo, uno va elaborando eso. Pero hay casos, por ejemplo, las personas que hacen varios intentos suicidas, lamentablemente, ahí hay personalidades más complejas, personalidades depresivas, y la persona que lo ha intentado muchas veces, hay un alto porcentaje de que le resulte. Tú cuando ves pacientes que llevan 4 o 5 intentos suicidas, están bien después de los intentos, pero muchas veces cuando ya la gente baja la guardia, hacen un intento y eso les resulta. Esos casos son súper complicados, porque se sabe que en algún momento hay una alta probabilidad de que le resulte. ¿Ah? A diferencia de los pacientes que por un contexto de vida se bajonearon, se complicaron, ahí tú trabajas primero con el fármaco para que modifique la sensación física y biológica, y segundo con su terapia uno tampoco va trabajando todos estos aspectos. Pero estos otros pacientes requieren un tratamiento mucho más complejo que es diferente. Que es diferente. Y todo parte por la psicoeducación. Todo parte, antes de tratar a un paciente con estas características, es educarlo, resolver dudas, sensibilizar frente al tema, buscar apoyo familiar, de amigos, porque en el fondo el proceso tiene un tiempo para cada persona y el acompañamiento es distinto. La idea nunca en psicoterapia es tú decirle al paciente qué tiene que hacer, ni cómo tiene que ver la vida. Uno es una compañía que va posibilitando que el paciente se dé cuenta de algunas cosas y por sí mismo vaya tomando conciencia de lo que le sucede. ¿Ah? Y esa es la confianza que tiene el terapeuta en que el paciente va a ser capaz a su tiempo, a su modo, de darse cuenta de cuáles son conflictos, pero uno va apoyando. O sea, si algún día ustedes van al psicólogo y el psicólogo le dice qué tienen que hacer y hace juicio, no vuelvan, porque los psicólogos no están para eso, ni para hacer juicio. ¿Cómo se le ocurre a usted separarse si su mujer es tan buena persona? No. Y segundo, lo que usted tiene que hacer es esto, 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 otro, tampoco. Nosotros no, o sea, los psicólogos y psicólogas no decimos lo que hay que hacer. Nosotros estamos al servicio de los pacientes, pero debemos conocer a nuestros pacientes, su cosmovisión, cómo piensan, cómo ven la cosa, cómo ven la vida, y después de eso que los conocemos, los acompañamos en un proceso. ¿Ah? Y según la necesidad del paciente, nosotros vamos construyendo una relación que les permite con el tiempo ir dándose cuenta, pero con insumos de los pacientes, no lo que yo crea que necesita el paciente. Y esa es una pequeña gran diferencia. ¿Sí? Ya, oye, les voy a dejar entonces un tiempo para que puedan ver el tema y quieren conversar. ¿Ya? Esto lo vamos a seguir viendo el sábado temprano.
la depresión, van a saber hacer un diagnóstico en primera instancia de depresión leve, moderada y severa. Y con eso insumo vamos a trabajar la actividad de la segunda parte, que es la segunda nota. Yo le voy a poner un caso y ustedes van a decir qué tipo de depresión hay y cuáles son los síntomas. ¿Ya? O sea, el mismo día van a saber diagnosticar. ¿Qué mejor? ¿Ah? Claro, y cuando uno empieza a diagnosticar, empieza a encontrarle trastorno a toda la gente. Pero bueno. Ahí lo van a ver Profe, una todo. consulta. Sí. Sí. ¿Qué pasa cuando el paciente está consciente de que tiene depresión, Ajá. pero está así como convencido de la depresión y que no le molesta eso? Es como acostumbrarse a ello. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Lo que pasa es que hay No que sé ver. si se entiende mi Sí. pregunta. Lo que pasa es que hay que ver porque a veces hay ciertas estructuras de personalidad. De hecho, hay una personalidad que es depresiva. Y la estructura de personalidad tiene ese nombre. O sea, hay gente que tiende constantemente a hacer cuadros depresivos. Otras personas han estado en tantos controles que ya piensan que la depresión es parte de su personalidad, siendo que no nacieron depresivos, pero se sienten depresivos. Y otro grupo que les sirve la depresión, porque no lo obligan a hacer cosas, nadie les dice la cosa de frente, no tienen que trabajar. Entonces, siempre es importante ubicar a nuestros pacientes en qué lugar se encuentran. ¿Ah? Y hay gente que alguna vez le dijeron que está con depresión, que ahora no tienen, pero les sirve. Por ejemplo, no, que en la casa a mí no me dicen nada porque yo estoy tan mal y no tienen depresión, por ejemplo. No hay ningún síntoma de esto. ¿Ya? Lo más usual es que uno no nazca depresivo. Las depresiones endógenas es un porcentaje muy bajo. Uno va desarrollando cuadros depresivos, pero uno, con los pacientes que se acostumbran, tienen que decirle que uno cuando se resfría, uno no debe acostumbrarse a estar resfriado. Por más que muchas veces uno ya estaba resfriado, uno no nació resfriado. Entonces lo que hay que hacer es buscar el camino para ver cómo nos vamos despojando de algo que no nos pertenece. Porque si yo me resfrío, yo no me llamo Pablo Resfrío, me sigo llamando Pablo Ayala. Si yo estoy con depresión, no me llamo Pablo Depresión, me llamo Pablo Ayala. Entonces, obviamente, a veces pasa que uno encarna el diagnóstico porque ha pasado por muchos controles o muchos tratamientos, pero hay que trabajar de a poquito, con mucho respeto y mostrarle eso a otros pacientes. O sea, usted no es una depresión con patas, o sea, primero es una persona que tiene muchas características positivas, que a lo mejor la depresión está tapando sus potencialidades. No sabemos cómo sería usted sin depresión, pero a lo mejor las posibilidades son infinitas. Entonces, qué interesante sería trabajar su propia imagen, construir su vida, pero poniendo en duda esta depresión. No porque no exista, sino que poniendo en duda en el sentido de que no es parte mía. El resfrío no es parte mío. ¿Ah? No sé si se entiende el concepto, pero no transformarnos en un diagnóstico. Un diagnóstico nos permite entender qué es lo que le pasa en un momento de la vida a los pacientes. No es lo que marca al paciente. Son cosas bien distintas. Y a veces en el sistema, claro, esa hilada fina no está y ya es súper importante dejarlo claro para que no ocurra esto. ¿Sí? Ya. Muy bien. Ya, muchas Profe, gracias. lo último. Sí. ¿Qué pasa ahí con el entorno familiar, por ejemplo? Si mi familia, si yo digo, no sé, tengo una familia gigante, pero resulta que mi familia no le toma el peso a la salud mental y resulta que, claro, yo es mi familia, no se quieren tratar, pero tampoco me puedo alejar. ¿Cuánto me afecta a mí en mi proceso? ¿Qué es lo más conveniente en ese caso? Es difícil, ¿cierto? Afecta. Lo ideal sería sensibilizar a la familia. Porque a veces la familia actúa así por desconocimiento. Piensan que la depresión es una tontera, flojera, o una cuestión de las mujeres, por ejemplo. Hay gente que todavía piensa eso. Y no creen en los Y no psicólogos. creen por los ejemplo. psicólogos, nada. O sea, no, ¿qué van a saber eso? Si
Intentar hacer una visita domiciliaria, conversar con en buena, obviamente, nunca entrar así como yo está, que se cree, no, educar de qué se trata, le puede pasar a cualquiera, tiene solución, y si tú te das cuenta que hay resistencia y que hay cero apoyo familiar, tú empiezas a construir un contexto en donde quizás es funcional para la familia que alguien esté enfermo. Porque eso ocurre. A veces pasa que los pacientes empiezan a sanar y cuando se sana el paciente ya no es el tema de la familia. Y si no es el tema de la familia, salen los trapitos al sol del resto de la familia. No sé si se entiende. ¿Ah? Pasa mucho en los tratamientos de droga, por ejemplo. Cuando llegan cabros en el consultorio a tratamiento de droga, de consumo, cuestiones, se empiezan a sanar y de repente los papás no van mal a las sesiones o se desaparecen. Claro, porque como ellos tienen problemas, es más fácil hablar siempre del problemático del hijo que de concentrarse en los problemas de ellos como pareja, por ejemplo. Eso es bastante frecuente. ¿Ah? Entonces, ojo con eso, porque a veces sirve a una familia que existe alguien que sea la oveja negra, que sea el que está enfermo, el que le va mal en las notas, aunque el discurso sea contrario. Aquí lo que importa más que el discurso son las acciones. Y cuando tú pides colaboración y no está, eso no es casual. No es casual. Gracias, profe. ¿Ya? Bien. Vamos a... Espérate, voy a pausar la grabación.